buenos días, comunidad. Una semana más, una píldora más y como siempre viene una persona especial a conversar con nosotros. Bueno, como hemos estado hablando de que queríamos traer perfiles diferentes que enriquecieran un poco el canal, pues lo pedido, concedido. Nos habéis pedido en algún momento que vinieran personas técnicas, ya ha pasado por aquí, creo que ya lo habéis escuchado, la sesión con el arquitecto que vino hace un par de semanas que fue maravillosa. Y esta semana pues hemos traído un perfil totalmente distinto. Hoy tengo el gusto de darle bienvenida al canal a un científico de datos. Tengo el placer de convivir con él en mi día a día, en mi trabajo y en mi organización. Y él es Miguel Ángel Alfajeme. Para quien no lo conozca, porque sé que alguno que sí que puede que esté escuchando sí que lo conozca, pues es un perfil técnico, crítico, realista, que da su punto de vista. No, no te rías porque es verdad, pero afronta los retos profesionales de una forma distinta. Tiene un poco más de 20 años de experiencia laboral, lo mismo me estoy pasando, lo mismo me estoy quedando corta, ya me lo dirá él. Y bueno, yo quería que viniese para que nos diera su apreciación. Le he convencido, no ha sido fácil, ha sido complicado poner una agenda, pero lo hemos conseguido y estamos aquí para conversar un poco de su perspectiva o su visión de la agilidad de forma constructiva, de cómo mejorar. Y aquí estás. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alex. Pues nada, estupendamente aquí, encantado de venir a tu podcast y de Y charlar contigo como siempre. fenomenal. Eh, He hecho buena crítica de ti. Quiero decir, tienes 20 años de experiencia, me atrevo a decir que hasta Sí, sí, más. sí, alguno más. Bueno, Alguno más. pues como te dije en su momento, esto es una conversación entre amigos y hablar un poco de todo. Hace un par de semanas vino un arquitecto y empecé más o menos con la misma pregunta, porque claro, al ser una comunidad que está tan llena de perfiles tan vívidos de la agilidad y que a lo mejor se han alejado un poco del lado técnico o que tienen de formación técnica, pero se han separado un poco, y hay gente que sí que nos escucha y que nos escribe y nos dice, yo es que me quiero meter en este mundillo, pero no sé por dónde empezar, quiero escuchar opiniones. Pues yo lo primero que te pregunto es, Miguel Ángel, resúmenos qué es un científico de datos, qué es y qué hace un científico de datos. Vale, buena pregunta. A ver, en muy resumen, un científico de datos es un técnico que lo que hace es obtener respuestas a partir de datos, a partir de volúmenes de datos. Respuestas que se traducen en, en- pueden traducir iba a decir en aplicaciones, pero bueno, no tiene por qué. Se traducen en conseguir para la empresa o para la sociedad o los organismos públicos o lo que sea, en, en valor que permita eh, explotar esa información de un modo hacia futuro. O sea, a ver, me explico fatal. No pasa nada, tú Yo que diría, reordena las ideas. es que creo que hay una diferencia, por ejemplo, en cuanto tú puedes analizar los datos y ver lo que te ha pasado. Eso sería un analista, por ejemplo, de negocio, en el que lo que estás mirando es qué ha pasado, qué hemos hecho. Tal. Pero es como una Y mirada el hacia atrás, ¿no? mira hacia atrás. Y el científico de datos lo que hace es una mirada mirando el pasado, porque los datos siempre son del pasado, no existen datos a futuro por ahora. eh, Mirando hacia el pasado es responder a preguntas hacia el futuro. Para ello, aplica una serie de técnicas, de algoritmos que le permiten hacer inferencias, proyecciones o hacer aplicaciones que permiten responder esas preguntas que tiene el negocio hacia el futuro. O sea, por ejemplo, una pregunta hacia pasado es eh, ¿cómo nos han ido las ventas? Vale. O cómo han sido nuestros clientes, cómo se han comportado. Y una pregunta típica de un científico de datos es
¿qué voy a vender mañana? ¿Qué me van a comprar mis clientes mañana? Entonces, conociendo el pasado, ¿cómo enfoco al futuro? Exactamente. El Vale, fundamento de todo esto se basa en el que los comportamientos sociales de las máquinas, de los equipos, de la gente, de todo, en el pasado te permite adivinar el futuro o te permite tomar decisiones respecto a cómo está funcionando para buscar el mejor funcionamiento, intentando optimizar ese resultado, pues no sé, por ejemplo, minimizando el consumo energético de un problema o otra cosa que es en lo que más, por ejemplo, pues ahora mismo hay, yo creo que la mayoría de la gente, sobre todo de tus clientes, pues han estado con ellos en los juegos. sí, En los juegos es aprender. El juego lo que va haciendo es intentando simular un competidor. Y esos algoritmos de Machine Learning, de IA, bueno, todos esos de Machine Learning, más o menos. Y todos estos, pues, lo que hacen es ver cuál es esa mejor estrategia que juega en función, además, de cómo tú juegas. Y vale. además, de hecho, los juegos ahora mismo, pues, estaba pensándolo esta mañana, jugando un jueguecillo de estos del, Del móvil. del teléfono, del móvil, de estos vas tú solo, en los que te intentan venderte todo lo que pueden. Te das cuenta cómo el juego, por ejemplo, se va adaptando a ti para ofrecerte cosas, para intentar engancharte. No, no te lo pone muy difícil ni muy fácil, para que no te vayas ni te quedes. Y ese tipo de cosas. O sea, Vale. eso es más o menos lo Más o menos que lo que es un hicimos, científico de lo que datos. hacemos. Eso. Y Vale. para hacer eso, por si alguien tiene una curiosidad, Sí. hace falta mezclar tres aspectos. La ciencia de datos tiene tres patas. Una es una base matemática, sobre todo de estadística, álgebra, sobre todo Vale. estadística, hay que tener una cierta idea. Luego una base de programación, porque al final todo esto programas y haces software. Y luego la pata del negocio. Mm, O sea, eh, nadie se puede pensar en hacer machine learning sin tener el concepto del negocio. No solo porque te hace la pregunta, sino porque es el que entiende muchas cosas lo que significan los datos. Los ya. datos por sí solo es, Son datos, son números. claro, son Mm, datos, son numeritos. Es lo que quiere eh, decir. Tienes que ah, entenderlo y tienes que claro. entender qué es lo que quiere, qué es lo que es útil para el negocio. Pues Vale. esas tres patas. Muy Pues muy interesante. No, o sea, entendía un poco lo de la inferencia a futuro, pero lo de las tres patas no lo había enfocado yo del todo y es totalmente correcto. bien. Estadística, matemática pura, programar, evidentemente, y visión de negocio. Interesante. Bueno, pues, oye, pues ya tenemos un poco de idea de qué es un científico de datos. Ahora me toca irme a tu histórico, a tu background. Ahora quiero saber de Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿te ha tocado vivir y trabajar en diferentes frameworks de trabajo? Yo me imagino que desde la gestión de proyectos más clásica hasta Sí, donde estás ahora. hasta Desde ahora. tu punto de vista, porque mañana será otra cosa, ¿eh? Por eso digo hasta ahora, porque mañana será otra cosa, nunca lo sabemos. Desde tu punto de vista, cuando tienes que realizar proyectos, diferentes tipos de proyectos, tantos proyectos como habrás abordado en tu carrera, ¿cuál crees o cómo crees que es la mejor práctica para trabajar con un científico de datos? O sea, ya desde el punto de vista, si me enfoco a vuestro perfil, ¿cómo sería la mejor forma de trabajar? Vale, cuando se aborda un proyecto de ciencia de datos, hay hay que partir que tú no sabes a priori esos datos qué te pueden aportar. ¿Vale? O sea, de hecho, lo primero que hay que hacer siempre cuando se hace un trabajo con esto es analizar los datos, o sea, ver qué tienes, qué cantidad, qué calidad, es decir, si tienes valores muchos erróneos, si te faltan datos, si los tienes todos, si hay datos.
eh, que no están equilibrados en, en el tiempo o en áreas o en lo que tenga que ver. Entonces, eh, y luego, aparte de eso, siempre tienes una incertidumbre en lo que puedes obtener. Eso hace que la ciencia de datos no se puede eh, predecir exactamente de que voy a hacer esto y voy a tener este resultado. Eso es una incertidumbre que tenemos. Vale, Entonces, en ese sentido, por ejemplo, encaja muy bien o debería encajar muy bien con una metodología Agile, vale. porque de hecho lo de ciencia de datos no viene porque seamos científicos de bata, sino viene porque en realidad estás aplicando el método científico. Y en ciencia tú haces pruebas, experimentos, hipótesis, las Te planteas contrastas, una pero hipótesis, no eso es, estás seguro del resultado. claro. Y eso es lo que nos pasa. Entonces, el, metodologías como Agile, por ejemplo, pues encajan muy bien, pero encajan muy bien teniendo en cuenta esa condición. Claro, Entonces, ¿cómo se puede trabajar? Pues hombre, realmente cuando hay un proyecto de ciencia de datos y se quiere abordar seriamente, realmente lo primero que habría que hacer es obtener los datos. Ahí tienes que, pues, con tus compañeros necesitas los primero la compañeros materia prima. de data, claro, Claro, necesitas la materia prima. Esto si no es complicado. Y lo correcto. primero que habría que hacer es analizarlos, hacer un Analizarlo. exploratorio, un EDA, que es lo que se denomina, explorarlos, ver y detectar. Ahí ya hay una primer filtrado que puedes decir, de aquí se puede sacar algo, o no, verás, con estos cuatro datos que tienes, o estos que están muy mal, que, Sí, pues es más allá que pésimo para levantar el poder. dedo, no vamos a poder hacer nada con ello. No Claro, perdamos el tiempo porque no podemos nada. Y eso antes de plantearte prácticamente hasta la aplicación, que no es algo habitual, claro, lamentablemente. claro. Claro. Y luego a partir de ahí ya vas evolucionando. Y, y eso sería el método correcto. Yo entiendo que muchas veces, claro, cuando hay que vender proyectos, especialmente pues las empresas consultoras o lo que sea, pues muchas veces el cliente o en nuestro caso, ¿no? Otros departamentos de negocio, lo que sea, pues quieren, no, es que yo quiero una aplicación que me haga la predicción de esto, tal, no sé qué, y que seamos capaces de optimizar. Y tú dices, vale, pero no lo Pero, sé. Entonces empezamos muchas veces todo a la vez, claro, y dices, o sea, sí, no te puedo garantizar. O sea, yo te puedo garantizar, por ejemplo, ahora sí que estamos haciendo, yo te puedo garantizar, yo te puedo decir un valor de las ventas de mañana. Lo que ahora mismo no te puedo decir es que voy a acertar en un 95% de las veces. Yo eso claro. no te lo puedo decir sin mirar nada. Darte esto, seguro, porque siempre puedes. Pues hasta un número aleatorio acotado y ya está. Sí, Bueno, vale, vale. Estoy intentando procesar, pues tú sabes que yo no soy técnico y cualquier duda me la corriges, pero pues, si tuviese que plantearme, y que me lo planteo a diario, pero cuando me piden un proyecto, la creación de un producto, queremos saber predicciones a futuro, la respuesta más acorde a la realidad es, primero vamos a estudiar la calidad del dato, la materia prima, como decíamos. sí, Y una vez que yo sí, sepa realmente, me tarde un día o me tarde un mes o me tarde lo que me tarde, la calidad de esa materia prima, yo te puedo decir hasta dónde puedo plantearme las hipótesis. Y lo que puedo es decirte, yo voy a plantear estas hipótesis. Y con esas eso hipótesis es. tendré un resultado. Y como en el método científico, porque eso sí soy yo, científico de bata de formación, cualquier resultado es un buen resultado. Si el resultado Sí, no es exactamente el idílico que te habías planteado, no es un mal resultado. Al contrario, es un resultado de aprendizaje. ¿Correcto? sí, claro, claro, pero tú fíjate que de cara a la gestión de expectativas, Sí, eso es importante.
Ya, porque luego la gente se llevan disgustos. claro. Dicen, esto es Son una porquería, decepciones. para esto ya lo hago yo con el Excel, no sé, cosas de Claro. este estilo. Pero muchas veces, bueno, a veces no, algunas veces, bueno, ya te digo yo que si lo haces con el Excel, mejorarlo es fácil. O sea, pero, pero a lo mejor no lo mejoras lo suficiente. Y porque luego hay otro factor, sobre todo cuando hablas en temas económicos en el negocio, es que ese trabajo y sobre todo el resto, porque para hacer una aplicación, como bien sabes, no es el científico de datos y ya está, ya hemos No, acabado. no, No. es un O sea, grupo él de mete un algoritmo, personas, claro, claro, hay un grupo de personas y al final tú haces una aplicación. Y esa aplicación, pues tiene un coste. Y va a tener un coste de mantenimiento y de explotación. Entonces, claro, si el centro del proyecto es eso, esa expectativa en esos algoritmos, en esa predicción, esa inferencia, pues puede ser que se lo acabes tirando a la basura. claro, Entonces, no, por eso las cosas hay que hacerlas, tienen su pauta. Y claro, además es que, volviendo al tema, la propia ciencia de datos es un proceso iterativo. O sea, muy en línea con metodologías Agile y tal, que se crearon precisamente para iterar. para No, iterar. no te hablo ahora, me cuentas qué quieres, adiós, nos volvemos a ver dentro de 6 meses y te digo lo que he hecho. No, Aquí es iterar. Entonces, vamos dando precisamente, pasos juntos y te voy eso, contando lo que voy a ir alcanzando y ya tú eso, verás con los resultados eso previos es, si sigues por este camino o no. eso es, eso es. Muy bien, Si miráis en cualquier lado, en cualquier libro, en cualquier web que habla de esto, hay un círculo, una rueda que va girando de cojo datos, los preparo, transformo, aplico modelos, analizo resultados y volvemos a empezar. exacto. El típico ciclo de Deming. O sea, es que sin Exactamente. irnos muy lejos, esto no es nuevo, esto es del 46, creo que salió Deming. O sea que, pues estoy diciendo una fecha y creo que la estoy confundiendo con otro, pero da un poco igual, o sea que esto es Sí, da igual. historia pura. Pues esto me deja un poco más claro cuál es tu opinión de los marcos de trabajo ágil. Yo los marcos de trabajo ágil, a ver, yo evidentemente con mi edad, yo cuando los primeros que estudiamos pues eran proyectos waterfall, o sea, todo en cascada, hacer unas especificaciones muy buenas, un diseño y te pones a currar, a picar, un montón de pruebas, de test, lo que sea. Todo eso está muy bien y todavía es necesario en muchos proyectos, hay cosas que no es tan fácil cambiarlas, pero en software, en general en software, tiene una ventaja, que es que mientras que para una construcción, una fábrica, un edificio, el proceso de construcción es costoso, caro, y está complicado eso de decir, hago un puente, pues no me gusta, espera, lo tiramos y lo volvemos a hacer, queda mal. En software, la construcción es darle un botón al retorno y compilar, ejecutar, subir, o sea, no tiene nada. Realmente no tiene nada, porque la gente se piensa y dice, nosotros construimos programas. La gente, el software, que yo también he trabajado mucho de programador de software y diseñador, tú diseñas. Lo que tú estás escribiendo es el diseño. Claro, El software son los bytes que están cargados en el programa y es lo que ejecuta el ordenador. claro, Ese es el programa construido. Lo que tú estás haciendo es escribiendo con un lenguaje para humanos que nos entendamos lo que le quieres poner ahí. Ya está. Y eso fenomenal. es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Claro, Entonces, eso, las metodologías, pues están muy bien. O sea, de hecho, cuando surgieron, pues algo muy de adoptar. Scrum, antes, eh, recuerdo cuando empezaron metodologías Agile, sobre todo el, el Kanban, Scheme Programming, por el ejemplo. X Programming, sí, O sea, todo estos son modelos que simplemente viene a decir, oye, tenemos una virtud en el software que no lo tiene otras cosas técnicas, otras eh, no, ciencias, sí, iba a decir. otras,
otras otras profesiones, líneas. otras líneas Sí, técnicas que no tiene, y lo podemos aprovechar, porque la realidad es que también se le pide al usuario muchas veces un esfuerzo de qué quieres, y te tiene que dar todo, hasta el color de la ventana que quiere, cuando no sabe muchas veces realmente qué hacer. Y no te digo nada cuando te metes en proyectos en los que hay, pues esto, machine learning o problemas de optimización o cosas ya, que no sabes realmente los resultados. Entonces, todo esto es, o sea, encaja muchísimo. vale. Luego otra cosa es que la realidad es dura. La realidad es dura. Me gusta esa frase. Me la voy a quedar como claim de este capítulo. Oye, y bueno, vale. Que nos vienen muy bien, que se pueden adaptar muy fácilmente, que pues iterativo incremental, que todo maravilloso. Ahora, ¿en qué crees desde tu pensamiento que se debería cambiar? ¿Qué se puede mejorar para que la vida de científicos de datos o técnicos sea más fácil en estas formas de trabajo? Pues yo creo que lo primero es lo que hemos comentado antes. O sea, primero hay que ser capaces de gestionar las expectativas realistas, no vender humo. Y nosotros, por ejemplo, que estamos dentro de la empresa, es más fácil que cuando lo tienes que vender siendo desde fuera, que Sí, está en todos los lados. O sea, eso es, pues tendríamos que ser realistas e intentar imponer, oye, vamos por pasos. Que creo que estamos consiguiéndolo, poco a poco, sí, pero no es fácil. Pero incluso cuando eres en una empresa consultora, vas a vender algo, o sea, salvo que lo hayas hecho ya y digas, espérate, ya. esto que he hecho ya, que me ha funcionado para fulanito, tú, vamos a verlo, pero yo Te lo creo que te repito va a a ti. funcionar igual, te lo voy a repetir, o sea, lo sé porque eres igual, son los mismos, deberías tener los mismos datos, pero que te puedes llevar sorpresas, pues hay que ser realista y honrado y el cliente tiene que entenderlo. O sea, es que esto no voy a comprar un software cerrado. No compras, no adquieres un, un diseño, por ejemplo, de una web. O sea, mm, Claro. el diseño, o sea, eh, lo siento que no se Sí, enfaden el que resto de no, informáticos y tal. O pero sea, a mí, te claro, entiendo, porque hay páginas especializadas, por ejemplo, en venderte plantillas para creaciones de páginas claro, web. Y esto no es eso. O sea, no son claro, plantillas, no son productos prehechos. claro, pero es que, fíjate, es que más aún, o sea, es que tú a mí me dices, oye, yo quiero una web, pero además es que quiero que el tío esto y cuando pinche se abra no sé qué y me salga una tabla ahí de un modo precioso rodeada de flores y no sé cuántos, y que yo la seleccione y se me abra otra pantalla. O sea, yo te digo, se puede hacer. Ahora, lo que no sé es tiempo y dinero. O Claro, sea, bueno, no lo sé. Me pongo a mirarlo y seguramente costará bastante. Pues a lo mejor no te compensa. Pero se puede hacer. En cambio, a mí me dices, yo tengo estos datos y yo quiero predecir lo que te he dicho. Quiero predecir con un 95% y a lo mejor no hay modo de hacerlo. claro. Le dediquemos el tiempo que le dediquemos. Y es mejor decir Porque la verdad. claro, y es mejor, cuanto antes sepas la verdad, antes se pueden tomar Menos, decisiones. claro, menos duro va a ser el resultado. Menos duro va a ser el resultado. ¿No? Y la vida es dura. Ah, sí. Vale. Oye, y si pudieras elegirlo, ¿la agilidad tiene algo positivo que te lleves a tu día a día o directamente dirías, bueno, tampoco es que tenga nada No, positivo que me pueda llevar a mi día a día? O sea, Ale, no, no te voy a contar, prefiero que me digas la no. verdad y me digas, bueno, pero no, yo no Sí, me sí, llevo. sí. No, o sea, a ver, la agilidad tiene, en sentido amplio, Ujú, incluso en su ortodoxia, eh, eh, yo o sea, creo que es bueno. Creo que es bueno para el desarrollo. Luego el vale, cómo simplemente y tal, pues ya es otro cantar los casos particulares. claro, Pero creo que es bueno porque es que es el modo de llegar a conseguir algo de un modo iterativo, bien, mm, que al final todo el mundo está satisfecho vale, y además enriquece, pero además es que además te ahorras, con todos mis respetos, o sea,
te ahorras buena parte de la burocracia formal que requiere la otra parte. O sea, por ejemplo, o sea, tú tienes que hacer especificaciones, ¿Te acuerdas cuando pero había no que hacer necesitas, claro, pero no documentos necesitas, requisitos X claro, pero gigantes? claro, o sea, tú tienes que hacer, o sea, al principio sabes Hay que que en todos estos hacer, proyectos siempre hay que hacer algo, porque hay que saber uno claro, de qué vamos a hacer, no te vas a juntar ahí unos amigos y dices, venga, ¿qué nos ponemos una a hacer? cañita y Bien, una línea de código. claro, pero no hay lo otro, o sea, yo en mi vida profesional, antes de entrar en CEPSA, que estaba en consultoría y demás, hacíamos proyectos y proyectos también que tenían que ver con informática, pero también proyectos de este estilo que tienen que ver con una base, digamos, matemática y demás. Pero de proyectos de informática, yo en toda mi vida solo he visto un proyecto, una petición de oferta que de verdad era, y había un tocho de documentación funcional que eran 150 hojas en el que estaba puesto hasta el diseño de las ventanas que ibas a ver para hacer cada cosa. Ostras, Claro, eso es un trabajo de un tío durante 3 meses, claro. claro, y dándole vueltas. Y aún así seguro que hay cosas que se cambian. Ya, Seguro, evidentemente. seguro, porque nosotros, o sea, puedes tenerlo en la cabeza, decir, "Buah, tengo en la Perfecto, cabeza lo que quiero, tal, mm, pero luego hay que verlo. claro, Y eso lo saben nuestros compañeros de diseño y demás. O sea, claro, o sea, por eso se hacen maquetas, claro. para intentar eso. Y aún así haces la maqueta y luego vas y dices, hostias, pues esto es que Es se ve que muy pequeño. no, Aquí en la maqueta me parecía que se veía más grande. O sea, entonces es muy... Y eso te hablo del diseño, vamos, ya de otras cosas, o sea, pues, yo es así. me acuerdo hace un montón de tiempo cuando trabajaba desde el área de negocio, porque yo realmente soy una infiltrada en el área técnica, yo venía del área de negocio y recuerdo a una persona particular que me pidió un requisito para llevarlo a la gestión de la demanda. O sea, en aquella época, su gestión de la demanda, sus requisitos funcionales escritos, y me puso la maqueta de cómo se imaginaba que se iba a ver el modal en el CRM que estábamos modificando. Lo pasé a la gestión de la demanda, me hicieron un análisis funcional, me dijeron que he cubierto todo, me dieron una estimación, tiempo, tal, y dijimos, go, empezaron a trabajar, eso sí, me dijeron en 3 meses te lo entregamos y yo estaba feliz y contenta y a los 3 meses cuando me lo entregaron, el modal era exactamente como estaba en el documento de requisitos, vamos, milímetro a milímetro. Y el perfil que recibió el resultado me dijo, vale, está tal cual lo pedimos, pero a ver cómo les decimos a estos que tienen que cambiarme el tamaño del modal, porque es que resulta que no habíamos pensado en esta casuística un equipo Claro. que no ve bien y que el modal se tiene que ver de otra manera. Y le digo, ya, pero entonces eso va a ser otra petición. Y me dijo, no, 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 esto que me lo cambien y ya está. Y digo, ya, pero es que no funciona así, porque claro, a mí me tocaba hacer ese perfil intermedio entre el que peticiona y el que te lo da. Y intentar que todo el mundo estuviera feliz y que todo el mundo no me pusiera un muñequito de vudú, que era lo que podía pasar al final del día. Porque yo iba con las buenas y las malas noticias a pares iguales. Y recuerdo que fue una de las cosas que hizo que cuando me vendieron la agilidad por primera vez, que debo decirlo, yo no era una creyente de la agilidad, me costó bastante montarme en este coche y ahora soy la dueña de Yel sin filtro. A ver, quiero decir que cuando nos dijeron, bueno, pero es que nos vamos a unir con el equipo de técnico y vamos a hacerlo iterativo, como lo vienes diciendo tú, y podemos ir viendo, yo decía, Olin, así es más fácil porque íbamos viendo medida a medida. Yo me acuerdo de esa misma persona que me peticionaba de manera específica porque era súper detallista y cuando lo veía que se iba creando, iba cambiando, iba diciendo, no, yo no quiero tal cosa. También es verdad que no teníamos la suerte de no tener el triángulo de hierro tan cerrado y el presupuesto no era un problema, por lo cual tenía N cambios disponibles para gestionar. Pero qué complicado. Pero fíjate que hay una cosa que en los proyectos en cascada, los proyectos cerrados, por ejemplo, Sí, eh, claro, es como una salvaguarda a nivel de presupuesto. Pero claro. la realidad es que, o sea,
yo no conozco ningún proyecto, ni en los que yo haya estado, ni que no haya estado, en el que haya acabado en plazo, con En- las especificaciones exactamente tal cual y el presupuesto tal cual. O sea, algunas de las tres cosas, al menos algunas, Siempre se se ha rompe, ido, siempre se se ha roto, rompe. siempre se rompe. Entonces, claro, eso es una realidad dura. Sí, Claro, por parte del cliente o parte del director financiero, dice, a mí me da igual lo que hagas, lo que me importa es que el presupuesto esté cerrado. Pues entonces, ¿qué pasa cuando haces esas cosas? Los consultores, si tienes oyentes que sean que trabajen en consultoría, sí, pues saber que dice, a ver, esto, ¿qué riesgo tenemos? Pues lo contabilizas y lo sumas a esto. O sea, porque o lo sumas o asumes que puedes palmar correcto. dinero, que asumes ese riesgo, pero lo tienes ahí metido porque es algo intrínseco. O sea, es que, por volver a anécdotas, ¿no? Sí, Igual que en el que te conté de este caso de que un tío, joder, se me va el, ay, perdona. Igual que me ha pasado que haya gente que ofertas a las que has tenido que concursar, en el que había, pues esto, un tocho inmenso, he ido a otras en el que era un PowerPoint con 10 slides, quítale la primera y la última. eso Y es. encima, algunas de las cosas que estaban poniendo ahí, porque tenían que ver con temas de predicción y demás, estaban mal. Estaba diciendo una chorrada. O sea, estaba mal. Pues digo, esto, ¿qué es? O sea, no se va a ver. Entonces, ¿Y claro, con esto no es que pretendes tú que te dé una y con esto solución? pretendes, pero además un proyecto que en aquel momento, el equivalente ahora, pues si lo ponemos en cifras de ahora, pues eran, pues esto, 500.000 pavos o cosas así, Uh, por lo menos, o más, Casi nada. o más, casi nada, claro. Esto es, vamos, o sea, calcula el riesgo que tienes ahí, yo qué sé, o sea, no, Claro. no sabes nada. Oye, pues súper interesante esta conversación contigo. Pero en Ayer Sin Filtros nos gusta muchísimo, aparte de hablar de cosas técnicas, yo ya me llevo en la mochila y sé que muchos oyentes también, la percepción de qué es un científico de datos, qué hacen y cómo miras las formas de trabajo ágiles, que a veces tenemos ese resquemor de no sabemos de si nos perciben correctamente o no. Y yo creo que, bueno, se puede decir más alto, pero no más claro. Ahora, dicho todo esto, vamos a hablar de Miguel Ángel, vamos a conocer un poquito más a Miguel Ángel, ¿Quién es ese? un señor súper majo que ha venido a hablar conmigo. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos guardamos las últimas tres preguntas de esta sesión para hablar de cosas un poco más de lo divino, de lo inmenso y lo divino, de lo que nos gusta y no nos gusta. Y yo tengo varias preguntitas aquí que quiero hacerte. ¿Nos lanzamos con ellas? Nos lanzamos, tú dispara. Venga. Yo te voy a pedir, primero que nada, que nos recomiendes un libro a todos que nos pueda venir bien tener en nuestra Ale, librería hola, se ha cortado. Hola, 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 Ale, hola, hola. ¿Ahora? eh, hola, es que se había cortado. Repite la pregunta. Hola, Vale, ¿me no oyes? pasa nada. Te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Vale, sí, ya, Vale, ya te escucho. perfecto. Que quería hacerte una primera pregunta antes que todo. Y es que quiero que me recomiendes desde tu punto de vista un libro que nos pueda venir bien a todos en la comunidad y no viene mal tener en la librería profesional o en la de casa. Y yo esto ya también voy preguntando porque si algún día soy madre y tengo un montón de libros técnicos, pobrecito el mío, el pequeño que le toque eso. Nada. A ver, los libros técnicos y más yo creo que en nuestra área, o sea, es una cosa con fecha de caducidad. Vale, Los libros técnicos. O sea, eso es la realidad. Yo conservo por aquí libros técnicos incluso de cuando la carrera, lo cual es hace, ni se sabe, pero vamos, en realidad están menos algunos de ciencia básica, de matemáticas o cosas de estas, que eso pues no ha cambiado, de lo que es la técnica te cambia todo, vale, y más en nuestro mundo de software cambia a una velocidad mm, vertiginosa. O sea, vale. vertiginosa. O sea, es que tenéis que pensar que aspectos, por ejemplo, como ahora que está de moda
se habla mucho, por ejemplo, del chat GPT y todas estas Ah, cosas, sí, o el Dalí, todo el tema de Deep Learning y demás. Esto hace 15 años estaba absolutamente en mantillas. claro. O sea, no, eran cosas poco menos que de juguete. Claro, Vale, es verdad. Entonces, claro, entonces esto, o sea, el otro día yo oí también en una entrevista de radio a un experto hablaba precisamente de ChatGPT y de estas cosas, y le dijeron, ¿y tú crees, para cuándo crees que puede haber, no me acuerdo exactamente, que esto pues a lo mejor mejore y ya sea capaz de, o sea, un paso más allá, ¿no? sí, Era, y dijo, pues la verdad es que yo ya no me atrevo a predecir, porque yo claro. lo que hace el chat GPT hace un año, yo veía que esto entre 4 o 5 años Y y de ha repente tardado ya está aquí. meses, Sí, pues para lo próximo, yo qué sé, pues a lo mejor meses llega. O sea, esto va muy, muy, muy rápido, muy vale. rápido. Y bueno, volviendo al tema del libro, claro, yo de libros técnicos, o sea, yo tal vez lo único que así puedo pensar en recomendar de cara a libros de alguien que tenga ganas de meterse en esto del machine learning, Vale, ¿no? Le voy a, yo creo que puedo recomendar de los pocos que en medio he leído algo. O sea, es uno que se llama en castellano es Aprende Machine Learning con Scikit-Learn, Keras, TensorFlow, que es de O'Reilly. En España está editado por Anaya. vale, Es un libro eminentemente práctico, aborda muchas áreas, tiene una parte de introducción que más o menos te da una buena perspectiva, ciertas bases, sin meterse demasiado en matemáticas, pero es un libro pensando para aprender, para vale, iniciarse, o sea, no es un libro avanzado, es para iniciarse, pero es para esto, no es un libro de divulgación. vale. Y porque además, si me permites, aparte del libro, yo creo que o sea, creo que hoy en día hay muchísimos instrumentos para poder aprender de esto y de otras muchas cosas. Pero de esto, ya sabes que en el mundo del software y estas cosas hay un número elevadísimo de gente que le hace ilusión hacer podcast, Bueno, hacer web, hacer, blogs, hacer chats, hacer blogs, hacer de todo. Entonces hay cantidad de información y, en YouTube y demás eh, sobre divulgación, que está muy bien para tenerte una idea de divulgación. ujú, Y luego para aprender, yo creo que hay cursos eh, online, si no te quieres meter en universidad ni historias de estas, cosa que es complicado, vamos, complicado, poco se depende. Y pues por ejemplo en Coursera, que hay de la Universidad de Stanford o del MIT o demás, hay cursos eh, muy buenos que te van vale, a dar una visión completa partiendo de casi cero. Necesitas saber algo. claro, Se basa de que tienes unos ciertos principios seguramente de matemáticas y esto, o sea, si tienes las matemáticas a nivel de la ESO, pues lo siento, pero va a estar... complicado. Tienes que Sí, repasar un pelín algunas cosillas, ¿vale? Pero vale. vamos, no te creas que hace falta mucho. Bueno, y si te hago Y otra eso, pregunta, Coursera, en Udemy, por ejemplo, también hay muchos cursos. vale. Bueno, pues nada, pues nos Y los para, apuntamos. Otra pregunta. Si volvieras a empezar, Miguel Ángel hace 25 años, voy a poner una fecha aproximada, ¿cambiarías la trayectoria profesional te ha tocado vivir, que has llevado? Ahorita me dice, sí, yo quería ser repostero. no, no, no. A ver, yo es que, a ver, yo esas suposiciones ni me las planteé. O sea, las hipótesis de viaje en el tiempo para las películas, digamos, no tiene remedio ni solución. Entonces, ¿qué hay cosas? Hombre, hay a lo mejor alguna decisión, alguna cosa que en ese momento, pues dices, jo, pues a lo mejor, no sé, podría haber hecho esto, o haberme cambiado, o haber tomado esta decisión. Pero
la vida te lleva, o sea, yo ahora mismo estoy donde estoy, que estoy muy a gusto, pues por el camino que he tomado. Si hubiera tomado otro camino, pues habría hecho otra cosa. No lo sé. Yo creo que las decisiones las tomas en su momento con la información que tienes ahí. Vale, Y, y tienes la mejor. Y yo creo que lo mejor es actuar siempre, pues en principio, es que no te arrepientas de lo que haces. A mí correcto. me hubiera gustado, o sea, yo, por ejemplo, con el tiempo, no en ese momento, pero con el tiempo después, pienso, "Joder, por ejemplo, me hubiera gustado a lo mejor dedicarme en una línea más científica. Vale. Pero cuando estaba al principio, estaba un poco hasta el gorro y decía, joder, quiero intentar hacer. Y yo tenía ciertas ilusiones, y, pues puedo hacer cosas chulas en esta empresa, no sé qué tal. Claro, Luego las cosas no son exactamente como piensas, pero claro. así es Bueno, la vida. de todo se va aprendiendo. Oye, y Claro. una última cosilla. Te prometo que te voy a dejar en paz pronto. Tú eres padre, ¿no? Nada, nada, podemos hablar lo que quieras. Total, no hay nadie, solo las perras, o sea que no tengo... Bueno, tú eres padre, ¿verdad, Miguel Sí, sí. Ángel? ¿Qué Vale. hijas? 3 hijas, qué maravilla. 3 chicas maravillosas. En casa somos 3 hijas, mi mujer y 2 perras. Vale, eres Y yo, minoría, ¿eh? sí, sí, estoy en clara desventaja, pero toda mi vida. Vale. Ahora yo te pregunto, si tus niñas, que no tengo ni idea de cuánta qué edad tienen, pero tus niñas te piden Mayorcitas. eh, un consejo que debamos tener en cuenta en este paso por la vida y la trayectoria profesional, danos un consejo como padre, el que sea. Como padre, yo cuando me han preguntado y tal, yo siempre creo que hay que, eh, de cara a profesión, a estudiar al principio y todo esto, creo que hay que hacer lo que a ti te llene y te guste. Creo que eso es importante, pero también hay que asumirlo. Vale, Hay que asumir que a veces, no, es que a veces te gusta hacer unas cosas, pero tiene otra contraparte. No todo el mundo es happy flower y ya está. O sea, no todo en la vida es así. Y totalmente. hay que asumirlo. Yo creo que es importante hacer lo que te guste, más que lo que te guste, lo que te llene de ilusión, lo que en ese momento te, te, te llame la atención. O sea, hay que vivir hoy pensando en mañana. Claro, Claro, pero no, ya está. Y eso es lo principal, pero es importante también, yo solo, bueno, algunas se lo repito más que alguna vez, es asumir, o sea, ya sabes que si tú, por ejemplo, que eras científico, yo tengo una hija que está ahora con el doctorado, tal, que está en línea, y no hace más que quejarse de lo miserable que es la beca. Dije, pero ya te lo dije, yo ya te lo dije. ahora tienes que Te lo asumirlo. dije, o sea, lo asumes, pues lo asumes, hazlo bien, disfruta y cambia, pero no tiene, o sea, es así, podemos protestar y acordarnos del ministro o de la ministra y lo que quiera, pero la vida es así, o sea, entonces Vale, ya está, ¿no? muy Eso es bien. lo que, Pues me encanta el consejo, ¿eh? Haz lo que quieras, disfrútalo, pero asume las consecuencias, tenlo claro. sí, sí, no, toma decisiones y no te arrepientas. Bueno, Claro, hay cosas, o sea, no te cargues a alguien y luego dices, uy, me arrepiento, ¿no? Intenta hacer algo un poco, ser coherente, ¿no? Y ser claro, buena persona, o sea, yo escribí hace poco ahí, no sé, en nuestra newsletter esta que tenemos, así, pues eso, no sé, yo creo que tienes que ser buena persona, tienes que hacer las cosas con ilusión, ponerle ilusión a lo que haces, si no, pues ya es fastidiado muchas veces, pues levantarte temprano y todo esto, pues no le pones ilusión ni ganas, pues es una tortura. es una tortura en La vida, vida, totalmente. la vida, intenta hacer algo que te guste un poquito por lo menos Claro, en tu vida. Y joder, luego, y luego pues hay que asumir que la vida es es una carrera dura, de obstáculos, hay que ser resiliente, sí, es que esa palabra que de hace no muchos años, la sí, resiliencia, o sea, ya está, sí, pues es algo que tienes que tener. O sea, yo creo que la frase que tengo siempre presente es esto, ¿no?
tú vas a la vida es un camino de obstáculos Correcto. y vas a tropezar. Y pero lo que pasa es que lo único que puedes hacer, porque además esos obstáculos, algunos dependerán de ti, pero Claro, otros te van a aparecer. claro. Tú no tienes. Y lo único que puedes hacer es levantarte, te sacudes el polvo y sigues para adelante. Me ha encantado esta charla contigo, Miguel Ángel. Bueno, Lo pues mismo digo. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Aquí Vale. acaba la sesión. No acaban nuestras conversaciones porque tengo la suerte de compartir contigo a diario y no me queda nada más que darte las gracias por tu tiempo y darles las gracias a la comunidad por estas solicitudes que han hecho de perfiles totalmente distintos a los típicos del mundo o de la comunidad ágil. Muchísimas gracias a todos por estar ahí semana a semana. Nos seguimos viendo a través de la página web, estamos en contacto os la recuerdo, pero sé que la sabéis de memoria, www.agilesinfiltros.com. Estamos en el LinkedIn activamente, estamos en el Instagram que hemos creado también activamente. Nos vemos en las salas que formamos en Clubhouse, que son menos recurrentes de lo que nos gustaría. Lo que pasa es que el tiempo es finito y todos tenemos una vida, así que no podemos estar todo el tiempo allí. Lo que sí es que muchísimas gracias por todos los comentarios que nos hacéis llegar, muchísimas gracias por el feedback que nos dais para lo bueno y para las cosas que son mejorables también, y estamos muy agradecidos. Así que, como siempre, nos vemos semana a semana. Muchas gracias, Miguel Ángel, y hasta luego. Hasta luego, Iván.